Hugo Chávez y Enrique Capriles, se disputarán ese codiciado puesto y para desgranar, para intentar analizar un poco cómo son las próximas 2 semanas de la campaña, estamos en conexión con la diputada María Corina Machado. Diputada, muchas gracias por esta conexión y bienvenida a América Directo. Gracias a ustedes, encantada. Usted sabe que en el día de hoy se conoció que probablemente Enrique Capriles diga quién va a ser su compañero, su segundo, el vicepresidente. ¿Esto genera expectativa entre los mismos miembros de la oposición? Se me fue el audio, Fernanda. Decía que en el día de hoy seguramente conoceremos al compañero de Capriles, al vicepresidente, al menos eso se había rumoreado en las últimas horas. Quería saber si genera expectativa entre los miembros de la oposición. Es natural que en un nombramiento de esta naturaleza, donde se fortalece un equipo, es un elemento importante que señala la visión y la orientación del equipo del presidente Capriles. Sin embargo, yo creo que es importante recordar que en Venezuela hemos logrado construir una coalición sin precedentes, donde estamos trabajando juntos, personas que tenemos distintas trayectorias, distintas posiciones ideológicas, que hemos competido en el pasado, pero que entendemos que lo que está en juego el 7 de octubre es la posibilidad de tener por la vía pacífica, por la vía democrática, un camino y un avance del país que ha sido sometido a una destrucción institucional, de infraestructura y moral sin precedentes en nuestra historia. ¿Por qué costó tanto homogeneizar a la oposición? O quizás por la positiva, ¿por qué ahora sí pueden ir todos juntos en contra de Hugo Chávez? Esa es una pregunta difícil porque todos los procesos de enfrentamiento a regímenes autoritarios, cuando tú tienes distintas visiones tan ideológicamente, pero que lo que estás es defendiendo la libertad, la democracia, exigen procesos de acuerdo, procesos de encuentro. En nuestro caso, además, yo diría que es un proceso que fue incluso más retador, porque lo que estamos viviendo en Venezuela es un nuevo modelo que aunque tenga una fachada democrática, es decir, hace elecciones y se llama a sí mismo democrático, y en algunos casos es aceptado como tal internacionalmente, esconde un régimen profundamente autoritario. Es lo que algunos expertos teóricos llaman las neodictaduras, y son muy difíciles de combatir. Precisamente por eso, porque utilizan mecanismos formales de democracia como las elecciones, pero en el fondo son profundamente autoritarios. Cuando quienes disienten entienden que hay que combatirlos recurriendo a los dos mecanismos. Uno, avanzar por las vías democráticas, participar y fortalecerse para combatir y derrotarlos en elecciones, pero sin olvidar que es fundamental mantener la organización y el activismo de la resistencia en la calle y en otros planos institucionales. ¿Y cómo se contrarresta esta maquinaria chavista? ¿Cómo se le hace frente desde una campaña con menos recursos? Claro está. Mira, con muchísimo trabajo, con organización y con pasión. Es fácil decir, bueno, ese desequilibrio o esa desventaja. Yo creo que hay que vivir en Venezuela, hay que estar aquí para darse cuenta de qué orden estamos hablando. Estamos hablando de un gobierno que ha utilizado toda la maquinaria del Estado, todo, nuestros recursos que maneja a su antojo el presidente Chávez, de PDVSA y de las empresas y del resto de las empresas públicas, que utiliza toda la maquinaria del Estado, empleados públicos, a quienes tienen perseguidos, asustados, marcados, para que se involucren en el activismo político. Pero que además toda la infraestructura, yo he visto cómo se utilizan ambulancias para movilizar gente en proselitismo político, o cómo se usan autobuses de la educación en liceos llenos de muchos a llenar actos públicos en favor del presidente, algo que es abominable, algo que es contrario obviamente a la Constitución, pero que se hace de manera permanente
en todos los estados del país. ¿Cómo se usan los medios públicos con las cadenas? Estamos hablando que el presidente se siente con el derecho de someter a toda la televisión pública y privada a que simultáneamente difunda su mensaje durante horas, a veces en las horas que emergen en el país. Entonces, estamos hablando de algo que no tiene precedentes en la historia de Venezuela. Yo no conozco otro caso en la historia de América Latina. ¿Y aún así creen que la campaña de Capriles es exitosa? ¿Han logrado llegar a quienes querían llegar? Absolutamente sí. Es algo realmente conmovedor y emocionante. Yo le digo, en Venezuela somos mayoría, quienes entendemos lo que está en juego. El 7 de octubre es, por una parte, un modelo de la sociedad venezolana. Cuando uno dice que quiere a los pobres, yo digo sí, los pobres. Quiere un país de personas con las manos extendidas frente a un gobierno que hoy te da y mañana te quita. Si no te vistes de rojo, si no repites sus consignas, si no asistes a sus marchas, si no bajas la cabeza. Frente a un modelo, a una sociedad de superación, una sociedad de inclusión, una sociedad de respeto a la propiedad, al pluralismo, a las instituciones. Creemos que los venezolanos con menores recursos y menos oportunidades requieren precisamente la posibilidad, a través de una alianza de toda la sociedad, no solamente del Estado, que puedan crecer y superarse, y que lo suyo es suyo, y que no van a vivir dependientes, sino van a vivir progresando, haciendo cada vez más autónomos. La mayoría del país lo tiene eso claro. Sí, estamos compitiendo en condiciones muy adversas, con un sistema electoral lleno de obstáculos. Y puedo decir además, con una comunidad internacional que ha sido, si no indiferente, en muchos casos incluso cómplice. ¿De quién está hablando? ¿Está hablando de los gobiernos de la región? Estoy hablando de los gobiernos del mundo entero. Por el hecho de que Venezuela tiene tantos recursos económicos, evidentemente hacer negocios con este gobierno, Claro. para el cual el intercambio de oportunidades de negocios a cambio de favores políticos es una práctica recurrente, pues bueno, muchos prefieren apelar a ese beneficio y desconocer el hecho de que aquí en Venezuela se ha ido gestando una situación grave, porque es una situación que más temprano que tarde está generando y va a generar problemas para la región, porque Venezuela se ha convertido en un centro de operación de actividades de crimen organizado, de narcotráficos, de guerrillas, de grupos irregulares, que está teniendo un impacto negativo en la región. Y si bien estos gobiernos piensan que pueden obtener en el corto plazo beneficios para sus mandatarios o sus partidos, a la larga es un daño terrible para toda la región. Desde aquí es muy difícil conocer cifras exactas. ¿Qué cifras manejan ustedes? ¿Qué encuestas manejan ustedes en este momento? ¿Cuán cerca está Capriles de convertirse en presidente? Mire, yo le puedo decir que las encuestas en Venezuela en el pasado han tenido resultados bien cuestionables. Cuando yo competí en las elecciones parlamentarias en el año 2010, todas las encuestas decían que Hugo Chávez y su proyecto iba a ganar con un margen amplísimo. Y al final nosotros obtuvimos una mayoría en el voto popular, como habíamos advertido, que eso era lo que sentíamos. Hoy en día, las encuestas más serias hablan prácticamente de un empate técnico con un margen de indecisos muy amplio. Y uno se pregunta, ¿es eso realmente creíble a 2 semanas de una elección con 2 opciones tan distintas, que haya un 20% o un 15% de indecisos? Lo que hay es mucho miedo. Hay gente que no sabe quién hace la encuesta. Y frente a eso, y frente a la convicción que tienen muchos venezolanos de que este es un gobierno que si sabe que tú estás apoyando a otra opción, si lo sabe, te va a castigar, prefiere inhibirse y no decirlo. De modo que yo prefiero hablarle por lo que yo veo. Claro. Yo estoy recorriendo toda Venezuela hablando con trabajadores, campesinos, amas de casa, estudiantes, y le digo que la mayoría del país quiere un cambio y ese cambio lo representa Enrique Capriles. Asumo que deben tener planeado un operativo para el 7 de octubre para cuidar ese voto venezolano en el panorama que acaba de describir. Eso se impondría como necesario. ¿Cómo planean fiscalizar las elecciones del próximo 7 de octubre? Bueno, mire, el sistema electoral venezolano es un sistema muy complejo. Es el sistema más automatizado en el mundo entero. Y la razón, nosotros no es que estemos en contra de la tecnología, pero la tecnología debe dar garantías de confianza.
y en este momento el Consejo Nacional Electoral, dirigido por 5 personas, 5 rectores, como decimos aquí en Venezuela, 4 de ellos son mujeres, son absolutamente leales, públicamente aceptados al presidente Chávez. De modo que han ido generando una serie de condiciones electorales que no favorecen la transparencia y la confianza. Sin embargo, hemos ido trabajando en el desarrollo porque nosotros hemos tenido 19 elecciones en estos 14 años, es decir, no es que no tengamos experiencia electoral. En el desarrollo de redes y redes de jóvenes, de trabajadores, de amas de casa, que van a estar acompañando como testigos, como miembros de mesa, como facilitadores en los centros de votación, la defensa del voto, dentro y fuera de estos centros. Reconociendo además que uno de los elementos que más nos preocupa son las manifestaciones que han habido de algunos miembros del oficialismo, o de las Fuerzas Armadas o de otros grupos, que advierten sobre la posibilidad de escenarios de violencia, lo cual es realmente preocupante porque es evidente que al presidente Chávez le conviene que haya abstención. Al presidente Chávez le conviene que la gente no salga a votar y que lo haga además con libertad y con confianza. Entonces la violencia es un elemento que se ha utilizado en el pasado, no solamente en Venezuela, para inhibir de la acción política, y por eso nosotros queremos combatirla con fuerza, con organización, con motivación. ¿Temen que el gobierno de Hugo Chávez no asuma una posible derrota? Yo creo que una vez que el Consejo Nacional Electoral dé sus resultados, políticamente para Hugo Chávez es muy difícil no reconocerlo. El costo político dentro y fuera del país. Y pienso lo mismo de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas venezolanas, más allá de que han habido algunos de sus integrantes de muy alto rango que han dicho cosas inaceptables políticamente, como que solamente aceptarían un resultado favorable al presidente Chávez. En la realidad, sus cuerpos, medios y sus integrantes tienen una visión institucional y están sintiendo lo mismo que está sintiendo el resto del país, una Venezuela que se desmorona por el gobierno más corrupto, más ineficiente de las últimas décadas y con una clara visión militarista y totalitaria. ¿Les afectó en algún punto en las últimas semanas de la campaña el episodio del diputado opositor Juan Carlos Caldera o lograron superarlo rápidamente? Mira, yo creo que Enrique Capriles dio una señal contundente de cómo opera y cómo funciona. Más allá de las discusiones si hay o no elementos ilegales en la actitud de ese diputado, Enrique Capriles tomó una decisión por razones morales y lo hizo de inmediato, algo que no se ha visto en Venezuela. Yo planteé el mismo día que hubo la discusión sobre el diputado Caldera en la Asamblea Nacional, un debate sobre el juez Aponte Aponte, que como ustedes saben es ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, expresidente de la Sala Penal, que públicamente reconoció, confesó que Hugo Chávez le había ordenado condenar a 30 años de prisión a 9 venezolanos, 9 policías y comisarios por los sucesos del 11 de abril, y que él ni siquiera había leído la sentencia porque había tenido una orden de Hugo Chávez. Frente a esto, un país, una asamblea que ni siquiera lo debate, pero que dedica toda la tarde al caso del diputado Caldera, el país entiende que hay por una parte un Hugo Chávez que aquellos que han cometido actos de corrupción los premia, y cuando ya se ve enfrentado a una realidad monstruosa, en todo caso los envía a una embajada, y un Enrique Capriles que por razones éticas y morales actúa de inmediato con una persona cercana. Yo creo que allí está la gran lección para el país. De tener un escenario positivo para ustedes el próximo 7 de octubre, ¿cuáles son las primeras medidas que debería tomar Enrique Capriles cuando llegue a la presidencia de Venezuela? Bueno, lo primero es generar confianza. Nosotros tenemos un país destruido en el ámbito moral, un gobierno que ha mentido, que ha engañado, que ha chantajeado. Entonces, demostrar confianza primero a los venezolanos, sobre todo a los venezolanos que voten por Chávez y que sientan que finalmente tienen un presidente que está al servicio de todos, que va a generar esas acciones contundentes para que las instituciones venezolanas
puedan convertirse en referentes. Medidas fundamentales, por supuesto, va a ser la conformación de su equipo de trabajo, como usted mencionaba al principio, personas que tengan probidad desde el punto de vista ético, que tengan profesionalismo y formación adecuada y que representen los distintos sectores para crear una gran coalición, enviar un mensaje a los actores económicos, que habrá respeto al Estado de Derecho, a la propiedad, para que haya inversión en Venezuela. Yo tengo la convicción de que hay una energía creadora acumulada que hará que muchísimos recursos se inviertan en el país, tanto de inversionistas extranjeros como de inversionistas locales. Pero yo diría sobre todo aquellos venezolanos que han sido engañados durante tanto tiempo, cuyas expectativas sociales van a estar exacerbadas por una campaña electoral muy intensa, que puedan ver resultados en el corto plazo de una gestión moderna, eficiente y honesta. Diputada Machado, recién en los últimos minutos usted hablaba de las riquezas naturales de Venezuela y la relación comercial entre el gobierno de Hugo Chávez y los países de la región. En cuanto a nivel política exterior, ¿qué es lo que debería cambiar el gobierno de Enrique Capriles? Bueno, en primer lugar, más nunca se utilizará nuestro petróleo como un elemento de chantaje y control político en la región, para favorecer a aquellos que repliquen ideologías comunistas, chavistas, como las queramos llamar, y perjudicar a aquellos países cuyos gobiernos defienden otros puntos de vista ideológicos. En segundo lugar, tener una actitud firme, transparente en el combate de aquellos males que tanto daño le hacen a nuestra región. No me refiero exclusivamente al narcotráfico, sino también a actividades guerrilleras, de contrabando y de otra naturaleza. Y finalmente, la defensa de la institucionalidad de derechos humanos y de intercambio comercial que existe en todo el sistema latinoamericano, desde la Organización de Estados Americanos, pasando por la comunidad andina, el mismo UNASUR. O sea, son espacios de complemento en el cual Venezuela tiene que ser visto como un aliado, como un factor de resolución de problemas, y no como un país que más bien genera fricciones y tensiones entre los miembros. Recién nombraba a las guerrillas. Usted sabe que el próximo 8 de octubre, un día después de las elecciones en Venezuela, comenzará el proceso de paz, los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. En ese proceso, Venezuela tiene un rol muy importante. ¿Qué opina la campaña de Capriles, el movimiento opositor, sobre el proceso de paz en Colombia y cómo podrían sumarse a ese proceso si ganan las elecciones? Mire, si algo, la historia le pasará factura al presidente Chávez, es el daño que ha hecho a los esfuerzos de Colombia en la última década por lograr la paz y por lograr la seguridad de sus ciudadanos. Es una realidad que en Venezuela muchos grupos y líderes guerrilleros han encontrado un espacio seguro donde operar y regresar a atacar. Y eso es algo que tiene que terminarse. El combate a la guerrilla y los esfuerzos por la paz tienen que ser simultáneos en los dos países. Venezuela y Colombia tienen una frontera no solamente viva, la más viva de América Latina, por elementos de orden comercial, sino sobre todo por elementos de orden de seguridad, de defensa y personales. Es por eso que Enrique Capriles ha sido muy firme en su combate a la guerrilla, en fortalecer el esfuerzo de seguridad en la zona fronteriza, en abrir nuestra frontera, no solamente a las inversiones, sino también a la cooperación entre los dos países, para la defensa, para la seguridad de ambas naciones y, por supuesto, para apoyar en aquel rol que el presidente Santos piensa que un gobierno de Capriles puede hacer más útil. Eso sí, verá que podrán interactuar con un ser humano en cuya palabra podrá confiar. Diputada Corina Machado, estamos llegando casi a las últimas preguntas de esta conexión con América Directo. Faltan 2 semanas para las elecciones. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo va a seguir la campaña de Capriles en estos 15 días que quedan? Fortaleciendo lo que Enrique ha hecho. Enrique se ha dedicado a conocer y a contactar y a visitar y a escuchar a toda Venezuela, pueblo por pueblo, ciudad, estado. En 2 semanas vamos a recorrer toda Venezuela nuevamente, haciendo actos de cierre que comienzan hoy
en cada uno de los estados. Nosotros seguimos trabajando como equipo en las distintas áreas, fortaleciendo la defensa del voto, la sensibilización de los sectores y las personas que pueden tener miedo acerca de lo que está en juego, darle conciencia de la responsabilidad histórica de lo que el 7 de octubre representa. Nos estamos jugando no solamente el futuro de Venezuela y de muchas generaciones por venir, es también en buena medida el futuro de América Latina. Hay otros países, otros gobiernos que piensan que por esta vía pseudo-democrática de utilizar las elecciones a su antojo, de modificar la Constitución, de buscar la reelección indefinida, de acabar con la propiedad, de perseguir a los medios, se puede imponer una sola visión y que después eso no trae consecuencias. Los pueblos reaccionan. No importa cuánto poder tengan, cuánto control quieran ejercer, su personalismo, su imposición por la fuerza, su populismo y demagogia, al final las sociedades reaccionan y entienden que es un tema de valores. Y surge el valor, surge la dignidad, surge la pasión y la convicción democrática. Y eso es lo que vamos a ver el 7 de octubre en Venezuela y esperamos infundir esa esperanza y esa pasión al resto de América Latina, donde sabemos que hay otros países asumiendo también y viviendo grandes desafíos. ¿De qué países de América Latina se refiere? ¿Qué países, qué gobiernos latinoamericanos están siguiendo el camino del chavismo? Bueno, yo creo que es evidente que hay países como Nicaragua, países como Ecuador, países como Bolivia, que durante muchos años públicamente han planteado compartir esa visión del gobierno de Chávez. Más recientemente vemos en Argentina serias preocupaciones de recorrer un camino que parte, para mí, del objetivo fundamental, o que busca el objetivo fundamental, que es la permanencia en el poder a cualquier costo, a cualquier costo. Si para eso hay que cambiar la Constitución, si para eso hay que someter al pueblo, si para eso hay que perseguir a los medios, si para eso hay que cuestionar o perseguir la propiedad privada, buscar aliados indeseables, hay regímenes y líderes que están dispuestos a llegar a esos extremos con tal de permanecer en el poder. Pero a la larga, y en este caso no tan larga, los pueblos reaccionan. Y es el momento en que los ciudadanos de América Latina aprendamos también las experiencias de unos y otros, nuestros errores y nuestros aciertos, y entender que somos al final ciudadanos globales y en particular como latinoamericanos tenemos un objetivo y un futuro que nos une de progreso, de respeto, de libertad, de inclusión, de superación, de dignidad. Allí estamos unidos y por eso yo estoy segura que todos en Argentina estarán tan cerca de Venezuela el próximo 7 de octubre. Volvamos a la primera pregunta de esta entrevista que usted muy hábilmente evadió. ¿Le gustaría ser la vicepresidenta de Capriles? Mira, yo quiero estar donde yo soy más útil a Venezuela. Ustedes saben la importancia que en un proceso de transición tiene la Asamblea Nacional y la importancia que yo tengo como jefe de una fracción en la Asamblea Nacional. De modo que yo voy a atender a mi conciencia y estar en aquella posición donde pueda ser más útil a mi país en el corto, en el mediano y en el largo plazo, y obviamente dándole apoyo y gobernabilidad a un nuevo gobierno que va a enfrentar desafíos enormes, sin precedentes, pero que vamos a transformar a la historia de Venezuela. Diputada María Corina Machado, muchísimas gracias por este contacto con América Directo y hasta la próxima. Gracias a ustedes. A una destrucción institucional, de infraestructura y moral sin precedentes en nuestra historia. ¿Por qué costó tanto homogeneizar a la oposición? O quizás por la positiva, ¿por qué ahora sí pueden ir todos juntos en contra de Hugo Chávez? Eso es una pregunta difícil porque todos los procesos de enfrentamiento a regímenes autoritarios, cuando tú tienes distintas visiones, una coalición sin precedentes, donde estamos trabajando juntos personas que tenemos distintas trayectorias, distintas posiciones ideológicas, que hemos competido en el pasado, pero que entendemos que lo que está en juego el 7 de octubre es la posibilidad de tener por la vía pacífica, por la vía democrática, un camino y un avance del país que ha sido sometido. Sean ustedes encantadas. Usted sabe que en el día de hoy se conoció que probablemente Enrique Capriles diga quién va a ser su compañero, su segundo, el vicepresidente. ¿Esto genera expectativa entre los mismos miembros de la oposición? Se me fue el audio, Fernanda. Decía, sí,
decía que en el día de hoy seguramente conoceremos al compañero de Capriles, al vicepresidente, al menos eso se había rumoreado en las últimas horas. Quería saber si genera expectativa entre los miembros de la oposición. Es natural que en un nombramiento de esta naturaleza, donde se fortalece un equipo, es un elemento importante que señala la visión y la orientación del equipo del presidente Capriles. Sin embargo, yo creo que es importante recordar que en Venezuela hemos logrado construir Hugo Chávez y Enrique Capriles se disputarán ese codiciado puesto y para desgranar, para intentar analizar un poco cómo son las próximas 2 semanas de la campaña, estamos en conexión con la diputada María Corina Machado. Diputada, muchas gracias por esta conexión y bienvenida a América Directo. Gracias.